Bueno, ahora vamos a pasar con la unidad 2 que se llama razonamiento algebraico. Y el primer punto de nuestra unidad es leyes de los exponentes y radicales. Vamos a ver primero qué es una potencia. Potencia es la representación del producto de una base por sí misma un cierto número de veces. Tenemos el ejemplo de aquí. A a la n es igual a por A por A por A por A por A y así sucesivamente las veces que sean necesarias, ¿sí? Donde A es nuestra base y n es el exponente. El exponente nos está indicando cuántas veces se va a multiplicar por sí misma nuestra base, como lo marca en el primer ejemplo. Tenemos 3 a la cuarta potencia, ¿sí? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Tenemos en el ejemplo 2, ¿sí? 2. 2 séptimos al cuadrado, ¿sí? En este caso sería 2 sobre 7 por 2 sobre 7. En este caso, multiplicamos 2 veces 2 séptimos. Nos da 2 por 2 son 4, 7 por 7 son 49. Este es el resultado de 2 séptimos al cuadrado. Aquí, en esta guía, nos está marcando que según el resultado son 8,343 avos, pero no. Sería el caso si esto fuera 2 séptimos al cubo, pero no. Son 2 séptimos al cuadrado como nos lo marca nuestro ejemplo. Ahora, vamos a borrar esto para seguir continuando con los otros ejemplos. Nuestro otro ejemplo es menos 5 al cubo, ¿sí? Aquí en esta parte respetamos las leyes de los signos. Tenemos menos 5 por menos 5 por menos 5. Esto es igual a menos 5 por 5, por menos 5, perdón, me da más 25. Por menos 5 me da menos 125. Y como cuarto ejemplo, tenemos menos 2 a la quinta potencia. Menos 2 a la quinta. Tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Un tip o un consejo. Si tenemos un número negativo elevado a una potencia que sea impar, nuestro resultado o nuestro signo siempre va a ser negativo. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Menos por menos, más por menos, menos por menos, más por menos, menos, ¿sí? Menos 32. Entonces, esto es una potencia, ¿sí? N es el exponente y nos indica el número de veces por las cuales se va a multiplicar nuestra base. Así de sencillo. Bueno, vamos a pasar a otro punto ya que entendimos esto. Para las potencias existen algo llamado leyes de los exponentes, ¿sí? Y la primera ley que nos dice que todo número elevado a la potencia 0 nos va a dar como resultado 1. Eso siempre se va a cumplir. Ok. 2. Mi base A elevado a la primera potencia siempre me va a dar mi base A. ¿Sí? A a la 1 es igual a A. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestra tercera ley. ¿Sí? Si multiplicamos dos bases iguales, pero con diferente exponente, nuestra base se pasa así como está y los exponentes se suman. Tenemos
a elevado a la n por a elevado a la m es igual a elevado a n más m, ¿sí? En el número 3, ¿sí? Ahora, en el número 4, tenemos una división, ¿sí? O una fracción, como lo quieran ver. Tenemos a elevado a la n entre a elevado a la m. Esto es igual a n menos m. Esto es lo contrario de esto, ¿sí? Como las multiplicaciones son contrarias a las divisiones, ¿sí? Bueno, ahora, obviamente aquí estamos hablando, perdón, de bases iguales, ¿sí? La base se queda igual como está. Ahora, en el número 4, en el número 5, perdón, número 5, tenemos a elevado a la n por, y aquí nos indica que lo estamos elevando a otra potencia. Entonces, va a pasar de la siguiente forma, a elevado a n por m. Sencillo, ¿sí? Número 6. Tenemos una base A, una base C, una base B. Una base A, una base B y una base C. Y todo esto está elevado a la n. Nuestro resultado va a ser A elevado a la n por B elevado a la n por C elevado a la n, ¿sí? En resumen, a mis bases les voy a poner el exponente n para poder quitar mi paréntesis. 7. A sobre B elevado a la n. Esto me va a dar igual a elevado a la n sobre b elevado a la n. Como estoy haciendo aquí una fracción o una división, sencillo, voy a pasar mi exponente a cada una de las bases para yo poder eliminar mi paréntesis. Tenemos el ejemplo 8, o la ley 8, a elevado a la menos n. Toda base elevada a la menos n se va a convertir en una fracción donde el numerador va a ser la unidad y mi denominador va a ser la base con la potencia en positivo. Ahí está, ¿sí? Voy a copiar esta parte para poder seguir con la regla número 9. Ok, ahí estamos. Regla número 9, ¿sí? A elevado a la n es igual a 1 sobre a elevado a la menos n, ¿sí? Esto es lo contrario de esto. 10. A sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a elevado a la n, ¿sí? Si yo tengo una fracción elevado a una potencia negativa, mi numerador y mi denominador se invierten y mi potencia va a ser positiva. Y como número 11 tenemos raíz cuadrada o raíz m, mejor dicho, de a elevado a la n es igual a elevado a la n sobre m, ¿sí? Y estas son todas las leyes de los exponentes. Vamos a ver unos ejemplos con estas leyes. Tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Tenemos ahora nuestro primer ejercicio. 2 elevado al cubo por 2 elevado a la quinta entre 2 elevado al cuadrado es igual a... Y nuestra ley de los exponentes nos dice que si tenemos dos bases que se están multiplicando, nuestra base pasa, ¿sí? Siempre y cuando sean iguales, y nuestros exponentes se suman. Dos a la octava entre 2 al cuadrado. Y nuestra ley nos dice que si tenemos una fracción o una división, nuestros exponentes se restan. 2 elevado a 8 menos 2 es igual a 2 elevado a la sexta. Sencillo nuestro primer ejercicio. Ahora, vamos a pasar a otro ejemplo que se puede ver un poco más difícil.
¿sí? Tenemos que simplificar la expresión 3 elevado a la cuarta potencia entre 3 elevado a la séptima potencia, y todo esto elevado a 1/3. Ok, ¿qué nos marca nuestra ley de los exponentes? Si tenemos dos bases con potencias y estas a su vez se multiplican por una potencia que esté afuera, vamos a hacer lo siguiente: 3 elevado a la cuarta por 1/3 entre 3 elevado a la séptima por 1/3. Y si recordamos cómo se hacen las operaciones con fracciones en multiplicación, nos quedan nuestros exponentes así. Tres elevado a 4/3 entre 3 elevado a 7/3. Y como es una división o una fracción, mis exponentes se van a restar. 4/3 menos 7/3. Y en operaciones con fracciones, mi denominador se pasa y tenemos lo siguiente: 3 entre 3, 1 por 4, 4. 3 entre 3, 1 por menos 7, menos 7. Y me queda menos 3/3. Entonces mi base queda 3 elevado a menos 3/3, que esto sería igual a 3 elevado a menos 1. ¿Y qué pasa en este caso? Recordamos nuestra ley de los exponentes que nos decía: si tenemos una base con un exponente negativo, pasa a convertirse en una fracción. Y mi resultado sería 1/3 elevado a la 1 positivo. Y como está elevado a la 1, no es necesario ponerlo. Nuestra respuesta sería el inciso B. Ahora, ya que resolvimos este ejercicio, vamos a continuar con otro ejercicio para poder seguir comprendiendo todas nuestras leyes de los exponentes. Ahora continuamos con el ejercicio número 3. Tengo mi siguiente expresión: 2 elevado a la m entre 2 elevado a menos 3. Y todo esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos ahorita en este momento ignorar tantito este cuadrado. Y siguiendo mi ley de los exponentes, me queda de la siguiente forma: 2 elevado a m menos 3, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues tengo 2 elevado a m, y como tengo un menos por un menos, me da más 3. Y ahora sí, vuelvo a incluir mi cuadrado que estaba elevando toda mi expresión por 2, ¿sí? Me queda 2 elevado a 2m más 6, que sería mi inciso A. Bueno, ahora vamos a eliminar esta parte. Ahora, tengo mi siguiente expresión, que es a elevado a 4/3, ¿sí? Entre a elevado a menos 2/3. ¿Qué va a pasar aquí? Ok, seguimos con nuestra base a y vamos a hacer una resta de fracciones, pero teniendo en cuenta que abajo tenemos una fracción negativa, entonces queda de esta forma: 4/3 menos 2/3. Esto es un caso similar a lo que pasó en el ejercicio pasado. Entonces nos queda como a elevado a 4/3 más 2/3. 3, 4 más 2, 6/3 igual a 2, ¿sí? Entonces nuestro resultado es a elevado al cuadrado, que sería nuestro inciso B. Ahora vamos a borrar esto para poder proseguir con el siguiente ejemplo. Mi siguiente ejemplo me dice: la simplificación de raíz x, raíz cuadrada de x por
raíz cúbica de x elevado todo eso a la sexta potencia es... Ok, ¿qué va a pasar aquí? Teniendo en cuenta nuestra ley de los exponentes, tenemos que raíz cuadrada de x por raíz cúbica de x elevado a la sexta potencia. Antes que nada, cuando en la raíz no veamos algún dato, tenemos que inferir que está hecho en raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, me queda como x elevado a 1/2, ¿sí? Acuérdense que la raíz pasa a ser denominador, como lo marca mi ley de los exponentes, por x elevado a 1/3, ¿sí? Porque aquí mi x no trae ningún exponente, entonces intuimos o inferimos que está elevado a la primera potencia, y todo esto elevado a la sexta potencia. Me da x elevado a 1/2 por 6 por x elevado a 1/3 por 6, ¿sí? Le ponemos el 1 a cada uno aquí. Tenemos x elevado a 1 por 6, 6. 6 medios por x elevado a 1 por 1, 6, entre 3 por 1, 3. Esto es igual a x, 6 entre 2 son 3, x al cubo por x, 6 entre 3 son 2 al cuadrado. Y teniendo una multiplicación de bases iguales con diferentes potencias, la sumamos. X elevado a 3 más 2 igual a x elevado a la quinta potencia, que sería mi inciso C. Ahora vamos a pasar a un ejercicio que se podría considerar un poco difícil para los temas que vamos viendo en estos videos, ¿sí? Ejercicio número 6. Necesitamos buscar una expresión equivalente a 2/3 por x más 2 elevado a 13 medios entre 1/6 por x más 2 elevado a 1/2. Vamos a hacer primero lo siguiente. Escribimos nuestra operación o nuestra expresión. 2/3 por x más 2 elevado a 3 medios entre 1/6 por x más 2 elevado a 1/2, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero que nada tenemos una división de fracciones, ¿sí? Vamos a hacerlo por partes. Tengo 2/3 entre 1/6. ¿Qué va a pasar aquí? Exteriores por exteriores, ¿sí? O los de afuera por los de afuera, 2 por 6, e internos por internos, 3 por 1. Me va a dar un resultado de 12/3. Ok, ahora, ya que resolví esta parte de mi fracción, voy a resolver estas partes de mis bases con los exponentes. Estoy viendo que aquí era 13 medios, no 16 medios. Entonces, lo corrijo en esta parte. Todavía no tocamos esta parte, pero es importante corregirla. Ok, entonces conservo mi base que es x más 2, ¿sí? Y como se están dividiendo estas bases, voy a hacer una resta de fracciones en mis exponentes. 13 menos 13 medios, menos 1/2. Esto es igual a 12, 2 entre 2 es 1, por 13 son 13, 2 entre 2 es 1, por menos 1 es menos 1. Esto me da 12 medios, lo que sería igual a 6. Entonces, esta base se queda como x más 2 elevado a la sexta potencia. Y juntando esto, me queda de la siguiente forma. 12/3 por x más 2 elevado a la sexta. ¿Puedo simplificarlo un poquito más? Claro que lo puedo simplificar. 2 entre 3 es igual a 4 por x más 2 elevado a la sexta. Mi respuesta sería el inciso C. Ahora, con esto acabamos los ejercicios de leyes de los exponentes, ¿sí?